Hola, muy buenos días. Mi nombre es René Reyes, investigador del Instituto Forestal, acá en la sede de Los Ríos en Valdivia. Y a continuación les quiero presentar lo que ha sido el desarrollo de una propuesta para crear un sistema de monitoreo del consumo de leña y de otros biocombustibles sólidos que hemos desarrollado en el marco de la línea de investigación de biomasa forestal y energía, junto con la colega Alejandra Schweftan, Florencia Aguilera y mi colega Rafael Sangüesa. Bueno, como introducción, les muestro este gráfico que de alguna manera refleja lo que ha sido el proceso de superposición, ¿verdad?, de distintos combustibles a través del tiempo que utiliza el ser humano y que comienza en el siglo XIX, donde buena parte del consumo energético se satisfacía con madera o combustibles derivados de la madera. Luego apareció el carbón, apareció el petróleo, el gas, ¿verdad? Y a partir de los años 70 también la energía nuclear, la hidroelectricidad también a principios del siglo XX. Y bueno, este consumo energético se ha basado en buena medida en estos combustibles derivados de la madera, que ha sido lo que tradicionalmente el ser humano ha utilizado para cocinar y también para calefacción. Y esta pintura del pintor peruano Enrique Muñante lo que muestra un poco es eso, ¿verdad? La utilización de la biomasa por parte de las familias latinoamericanas, en este caso, para cocinar, ¿verdad? El típico fogón que se encontraba en áreas rurales y urbanas durante buena parte del siglo XX incluso, ¿verdad? Aunque ahora con mucho más frecuencia en áreas rurales. Para cocinar, ¿verdad? El uso de leña para cocinar y el uso del carbón vegetal para calefacción, el típico brasero que se utilizaba antes y que de a poco fue mutando y que todavía es posible encontrar en muchas viviendas rurales de la zona, especialmente en la zona central de Chile. Porque la calefacción en un país frío como el nuestro es la principal demanda energética que tenemos, ¿verdad? Y este mapa lo que muestra es Chile dividido en las 7 zonas térmicas que se utilizan para el diseño de políticas habitacionales, en fin, una serie de temas, y que muestra que la zona térmica 7, que es la más fría, que se encuentra en la Patagonia y que corresponde a las regiones de Aysén y Magallanes, también uno la puede encontrar a lo largo del país en sectores incluso como Putre, en el altiplano o en algunos sectores cordilleranos de la zona central de Chile. Luego tenemos la zona térmica 6, ¿verdad?, que es la que corresponde al área de Puerto Montt y también a algunos sectores cordilleranos cercanos, la zona térmica 5, que es donde se encuentra Temuco y Valdivia, y así sucesivamente. Y estas zonas térmicas determinan distintos niveles de consumo de energía, que es lo que muestran las barras. En el eje X están las zonas térmicas, desde la 1, ¿verdad?, hasta la 7, que correspondía a la más fría, y en el eje Y está el consumo promedio de energía en kilowatts hora por vivienda al año, y lo que vemos es que, por ejemplo, en la zona térmica 7, las viviendas están consumiendo algo así como 33.000 kilowatts hora año por vivienda al año, ¿verdad? Buena parte de esa energía se utiliza para calefacción, que es lo que está en naranjo. En la zona térmica 6, la zona de Puerto Montt y alrededores, ¿verdad?, consume algo así como 25.000 kilowatts hora año, mientras que la zona de Valdivia, Temuco, que corresponde a la zona térmica 5, algo así como 15.000 kilowatts hora año por vivienda al año. Buena parte de esa energía, de nuevo, ¿verdad?, se utiliza en calefacción, que es lo que de alguna manera reafirma este gráfico que incorpora todo el consumo residencial de energía a lo largo de todo el país, o sea, todas las viviendas, ¿verdad?, chilenas, y lo que se ve es que el 53% de la demanda energética de esas viviendas hoy día se utiliza para calefaccionar y para climatizar las viviendas. Luego tenemos que el agua caliente sanitaria es la segunda necesidad energética, con en torno al 20% del total de la energía que se consume, y así sucesivamente refrigeración, cocción de alimentos, que ya representan una proporción mucho menor del consumo total. Y bueno, como se imaginarán, de este enorme consumo de energía, buena parte se satisface con leña y combustibles derivados de la madera. La leña representa algo así como el 40% de toda la energía que se utiliza en el sector residencial, dado que está muy vinculado, ¿verdad?, con la calefacción de las viviendas, que es la gran demanda energética en nuestro país.
le sigue el gas licuado con un 31%, luego la electricidad, la parafina y el pellet con cerca del 1%. Este es un estudio del 2018, interesante porque en los estudios anteriores el pellet no aparecía y está empezando a aparecer porque, como ustedes saben, se está empezando a utilizar de manera bastante significativa en las viviendas del sur de Chile. Y bueno, ¿cuál es el problema, verdad? Que de alguna manera justifica que estemos proponiendo crear un sistema de monitoreo para el consumo de estos combustibles. El problema básicamente es que no tenemos cifras de buena calidad o estadísticas de buena calidad sobre el consumo de leña y, bueno, el futuro de pellet y de otros combustibles, de carbón vegetal, de desechos forestales y una serie de otros biocombustibles que se utilizan tanto en el sector residencial como también en la industria y en otros usos. Y este gráfico muestra en el eje X los años, desde el año 75 al año 2019, y en el eje Y los millones de metros cúbicos de leña que se utilizan en Chile. Todas las cifras que les voy a mostrar provienen de estudios oficiales, tanto de ministerios como de servicios públicos. Y lo que vemos, ¿verdad?, es el área verde, una tremenda variabilidad en los niveles de consumo, destacando un estudio realizado por Infor es publicado el año 94, pero con datos del año 92, que estimó algo así como un consumo nacional de leña de 9.5 millones de metros cúbicos. Luego tenemos este estudio del profesor Gómez Lobos de la Universidad de Chile, que estimó algo así como 14 millones de metros cúbicos al año 2006, aunque los datos son del año 2003. Y finalmente tenemos el último estudio disponible de la Corporación de Desarrollo Tecnológico del año 2015 por encargo del Ministerio de Energía, que estimó un consumo nacional de leña de 7.5 millones de metros cúbicos aproximadamente. Como ustedes pueden ver, una tremenda diversidad. Y el problema es que para poder diseñar políticas públicas efectivas con respecto no solamente al sector energía, sino que también al sector agrícola, que tiene que ver de alguna forma con la producción de estos combustibles, como también con el tema medioambiental, dado que hay una tremenda vinculación con procesos como, por ejemplo, la contaminación atmosférica que afecta a las ciudades, a buena parte de las ciudades del centro-sur de Chile. Necesitamos información de calidad. Necesitamos pararnos sobre una base sólida, sobre estadísticas confiables que estén elaboradas en base a una metodología acordada por distintos actores e implementada a través del tiempo. Y es el desarrollo de esas cifras justamente lo que hemos estado proponiendo en el marco de nuestro trabajo en la línea de investigación de biomasa y energía del Instituto Forestal, junto con colegas del Ministerio de Energía, la Corporación Nacional Forestal y otras instituciones. Y esta propuesta se basa de alguna manera, ¿verdad?, en la ecuación que ustedes pueden ver ahí, donde Y representa el volumen de consumo de leña y otros biocombustibles sólidos por sector residencial, industrial, público y comercial, ¿verdad?, que resulta de la multiplicación del tamaño de la población de cada uno de esos sectores por la penetración del combustible, ¿verdad?, que es la proporción de unidades que utilizan realmente ese combustible, en este caso leña y otros biocombustibles sólidos, y la B corta, que representa el volumen promedio de consumo asociado a un error estándar. Dado que el tamaño de la población se conoce, porque Chile afortunadamente cuenta con estadísticas sobre, por ejemplo, población y vivienda, gracias, entre otras cosas, al último censo, ¿verdad?, realizado en 2007, a la encuesta nacional industrial anual, la famosa ENIA, que elabora también el Instituto Nacional de Estadística, podemos concentrarnos en tratar de estimar la penetración de estos combustibles y sus volúmenes de consumo en cada uno de estos sectores consumidores, que son los que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? El sector residencial separado entre urbano y rural, que en conjunto representan algo así como el 51% del volumen total de los biocombustibles sólidos que se consumen en Chile, aunque estos porcentajes son relativos porque, como les mencioné en un principio, provienen de estudios que no han sido totalmente validados en relación a otros estudios que se han hecho con posterioridad, pero son las últimas cifras por lo menos disponibles. En el sector residencial lo que tenemos es un buen consumo de leña, tenemos también consumo de pellet, tenemos un buen consumo de carbón vegetal y de briquetas. Luego tenemos el sector residencial manufacturero, o sea, aquellas industrias que transforman materias primas, donde hay un consumo más bien de desechos forestales, ramas, corteza, en fin, y una serie de otros elementos, astillas térmicas
y también hay algo de consumo de leña, de madera en trozo, que es lo que se define como leña. Y finalmente, ¿verdad?, el sector comercial y público, que representa en torno al 3% del consumo total de estos combustibles, donde destaca el uso de leña y de carbón, especialmente en restaurantes, panadería, sector de alojamientos, municipios, en el caso del sector público, etc. Para el caso del sector industrial, manufacturero, afortunadamente contamos con cifras sobre consumo de biocombustibles sólidos, al menos de algunos de ellos, gracias a la encuesta nacional industrial anual que se aplica periódicamente. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que de alguna manera es información disponible y que no necesitamos probablemente volver a levantar. Esta corresponde a la encuesta que se aplicó al formulario del año 2010, donde vemos que la leña se incorpora como uno de los insumos, ¿verdad?, que se utilizan en la industria, y la encuesta incluye preguntar sobre los volúmenes en toneladas, ¿verdad? Es decir, tenemos algunas cifras, a pesar de que siempre, bueno, estos instrumentos tienen algunos problemas, pero contamos con ciertas cifras de consumo en el sector industrial manufacturero. Con respecto al sector residencial, también tenemos algunas herramientas, ¿verdad?, o algunas encuestas que se aplican con periodicidad. En el caso de la encuesta CACEN del año 2013, preguntó sobre el uso de leña e incluso preguntó sobre los volúmenes de consumo de leña en el formulario, lo que nos permitió tener una idea por lo menos bastante certera sobre la penetración, es decir, la proporción de hogares que utilizaban leña el año 2013, no así tanto con respecto a los volúmenes de consumo, porque al analizar las cifras uno se da cuenta que probablemente hubo problemas con las unidades de medida, porque el gran problema que tiene la leña es que se comercializa en unidades que son muy distintas unas con otras. De hecho, aquí en el formulario se mencionan algunas: la carretilla, el saco, el metro cúbico, lineal, la vara, etcétera, que son de alguna manera las unidades de medida en las cuales se comercializa este combustible a lo largo del país. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? El bin, como se usa en la zona de la región de O'Higgins, la leña se vende de esta forma. También tenemos, ¿verdad?, la astilla en la zona de Concepción, tenemos la vara en Puerto Montt, tenemos la camionetada de leña, que es como se comercializa en la zona de Coyhaique, y tenemos, ¿verdad?, el saco de leña. Es decir, distintas unidades, lo que ha hecho difícil o le hizo difícil a estos instrumentos que están orientados más bien a levantar información socioeconómica de las familias, poder cuantificar realmente los niveles de consumo de leña. La CACEN 2017 volvió a preguntar sobre leña, no sobre volúmenes, sino que sobre penetración, o sea, sobre la proporción de hogares que utilizan el combustible. El problema fue que en el formulario lo que se hizo fue agrupar leña, pellet, briquetas, en una sola categoría, lo que ya nos hace difícil poder diferenciar procesos de transición energética, por ejemplo, es decir, cuántas viviendas se van cambiando de la leña al pellet o hacia las briquetas, o en fin, en fondo cómo van cambiando los distintos combustibles, los distintos biocombustibles sólidos que se producen a partir de madera. Pero por lo menos hay algunas fuentes de información que con cierta dificultad, pero se pueden utilizar para al menos hacer comparaciones y tener cifras básicas sobre la penetración de estos combustibles a lo largo del país. Bueno, el objetivo del sistema que nosotros estamos planteando básicamente está compuesto por 3 elementos. Primero, definir una metodología para el levantamiento de información relativa al consumo de estos biocombustibles sólidos, ¿verdad?, que sea una metodología discutida con las personas del Ministerio de Energía, con la gente de CONAF y de otras instituciones, cosa de poder generar una metodología común para los estudios que se realicen de aquí en adelante. Segundo, generar una línea base oficial, ¿verdad?, sobre el consumo nacional y regional de estos combustibles, y de a poco, ¿verdad?, ir generando un sistema que nos permita mantener estadísticas actualizadas sobre el consumo de estos combustibles y que no queden obsoletas al poco andar, que es un poco lo que ha ocurrido con los estudios puntuales que se han hecho durante los últimos 20 o 30 años.
Los principios básicos sobre los cuales debería construirse este sistema son estos tres: la no obsolescencia temprana de la información, es decir, generar modelos que permitan predecir el consumo de leña, al menos en el corto plazo, en la medida en que se vuelven a repetir ciclos de levantamiento de información en cada una de las regiones. Que sean metodologías y que sean formas de trabajo transparentes, ¿verdad?, reconocidas y efectivas, validadas por distintos actores. Y el tercer elemento importante, sobre todo en un contexto presupuestario limitado como el que probablemente vamos a tener en los próximos años, es que sea un sistema gradual y austero, ¿ya?, que nos permita con pocos recursos ir actualizando las cifras sobre el consumo de estos combustibles. Lo que nosotros hemos planteado es poder generar ciclos de levantamientos de información en periodos de 4 o 5 años. Es decir, se vuelve a las mismas regiones cada 4 o 5 años a levantar información, y en los periodos entre ciclos lo que se hace es generar un modelo matemático que permita estimar los volúmenes de consumo durante esos periodos. Pensamos que Chile podría dividirse, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad?, en 4 zonas. Un primer ciclo, en el año 1 levantar la zona norte, luego la zona centro, y así ir avanzando gradualmente para ir actualizando las cifras sobre consumo de leña y otros biocombustibles sólidos, considerando las particularidades culturales, ¿verdad?, que tiene el consumo de leña en cada uno de estos territorios, no solamente las unidades de medida, sino que también los periodos, los usos para los cuales se orientan estos combustibles, etc. Hemos planteado también que es necesario generar o acordar, ¿verdad?, una estratificación un poco más detallada de lo que se ha hecho en estudios anteriores. Ábalos, en su tesis de pregrado, menciona el año 96 que el consumo de leña varía fuertemente dependiendo del tamaño del área urbana. Entonces, el tamaño de la urbanización, así como la latitud, ¿verdad?, porque tiene que ver con el frío, con las características climáticas, son probablemente los dos factores que más inciden sobre la penetración, o sea, la proporción de viviendas o de comercios, ¿verdad?, que utilizan este combustible, y los volúmenes de consumo promedio. Entonces tenemos, por ejemplo, que el Gran Concepción debería ser probablemente parte de un estrato. Luego podríamos definir ciudades intermedias como Chillán y Los Ángeles como parte de otro estrato, y así sucesivamente en la medida en que el tamaño de la urbe disminuye. Que es un poco lo que está resumido en este cuadro, ¿verdad?, que muestra el sector residencial urbano dividido en 5 estratos, que son las metrópolis por un lado, que son aquellas áreas urbanas con más de 500.000 habitantes, ciudades mayores entre 100.000 y 500.000, ciudades grandes, ciudades medianas y ciudades pequeñas. Luego, en el sector residencial rural también tenemos que diferenciar dos grupos distintos que todavía no tenemos certeza si deberían ser tratados como un estrato distinto o deberían ser simplemente tomados como una muestra proporcional, que son el sector residencial con tierra, que son aquellas unidades, ¿verdad?, dispersas en el campo, lo que llamamos, ¿verdad?, las casas rurales, por decirlo así, y el sector rural sin tierra, que normalmente corresponde a pequeñas villas o caseríos que no alcanzan a ser consideradas áreas urbanas porque todavía son muy pequeñas, pero que corresponden en el fondo a agrupamientos de viviendas, ¿ya? Eso forma parte del sector residencial rural, y a partir de los datos que hemos levantado nos hemos ido dando cuenta que efectivamente hay ciertas diferencias en los patrones de consumo en cada uno de estos grupos. Bueno, el levantamiento, nosotros comenzamos a desarrollar esta propuesta el año 2015 haciendo un primer estudio en la región de Los Ríos sobre consumo de leña y otros biocombustibles sólidos. Luego seguimos el año 2017 en la región del Maule, el 2018 en las regiones del Biobío y la Araucanía, el 2019, ¿verdad?, en la región de O'Higgins, y este año 2020 estamos haciendo el levantamiento de la región de los lagos. Es decir, gradualmente hemos ido avanzando en estudios regionales para poder ir generando una estadística nacional sobre consumo de leña y otros biocombustibles sólidos que tenga un fuerte sustento local, con cifras levantadas localmente, con una adecuada estratificación de la muestra y un adecuado trato de la información y análisis de la información.
Algunos de los resultados que hemos obtenido, ¿verdad?, al generar esta base de datos, proyectando las regiones que nos falta muestrear con estudios que han realizado otros autores en el marco de tesis de pregrado, tesis de magíster o estudios simplemente puntuales que se han hecho tanto en la región de Magallanes como en la zona central y norte de Chile, hemos podido generar esta estadística que muestra que hoy día, al año 2019, Chile está consumiendo algo así como casi 13 millones de metros cúbicos sólidos de leña al año, el 57% de los cuales se utilizan en el sector residencial urbano, el 38% en áreas rurales, el 4% solamente en el sector industrial y el 2% en el sector comercial y público, que realmente es un consumo, representa un consumo marginal con respecto al volumen total de leña que se ocupa en el resto de los sectores. Una de las cosas que hemos ido viendo es que probablemente durante los años 80 y 90 era el sector residencial rural el que hacía el que tenía, ¿verdad?, el mayor consumo de estos combustibles. Sin embargo, en la medida en que ha habido migración desde áreas rurales a urbanas y las ciudades se han ido expandiendo, es hoy día el sector urbano el que consume los mayores niveles muestra los mayores niveles de consumo de leña y de otros biocombustibles sólidos, que corresponde a la línea café oscura, ¿verdad?, que ustedes pueden ver en este gráfico. En el año 2011 el sector urbano consumía algo así como 6.3 millones de metros cúbicos y hoy día está llegando a 7.3, mientras que el sector rural se ha mantenido relativamente constante en torno a los 4.7, 5 millones de metros cúbicos, y es probable que durante los próximos años se vea una reducción, ¿verdad?, del consumo de leña en áreas rurales. Otra de las cosas que hemos visto es que la proporción de especies tanto nativas como exóticas que abastecen este mercado de leña también ha cambiado. Antes, ¿verdad?, en los años 70, en los años 80, incluso probablemente durante la década de los 90, buena parte de la leña provenía de bosque nativo. Sin embargo, hoy día esta leña está viniendo en buena medida de especies exóticas, eucaliptus, aromos, frutales, álamos, en fin, todo lo que se les ocurra que exista en los fundos, en los campos, se está utilizando hoy día como leña, especialmente en la zona centro-sur, hasta más o menos la ciudad de Puerto Montt, digamos, hay una buena presencia de especies exóticas. Entonces, de estos 12.8 millones de metros cúbicos, algo así como 5.8 corresponden a especies nativas, el resto a especies exóticas. Y el cruce, ¿verdad?, entre el consumo de especies exóticas y nativas se dio aparentemente en torno al año 2014-2015. Antes de ese año las nativas prevalecían, después de ese año se ve un aumento significativo en el consumo de especies exóticas, lo cual podría ser, entre comillas, o probablemente una buena noticia, ¿verdad?, para los bosques nativos, porque estarían hoy día recibiendo una menor presión de extracción para satisfacer las necesidades energéticas. Este gráfico muestra las regiones de Chile y en el eje Y el consumo de leña en millones de metros cúbicos anuales. Vemos en verde oscuro, ¿verdad?, lo que corresponde a nativas que prevalecen en la región de los ríos, los lagos Aysén y Magallanes, y en amarillo las especies exóticas que representan el 100% del consumo en la zona centro de Chile hasta la región de O'Higgins, donde empieza a haber algo de abastecimiento de leña nativa, pero siguen siendo importantes incluso en la región de la Araucanía, donde satisfacen algo así como el 60% del consumo total de leña. Algunas aplicaciones de esta información, gracias a los levantamientos que hemos hecho, hemos podido, por ejemplo, observar procesos de transición energética que son muy interesantes. Este gráfico lo que muestra es el uso de distintos combustibles por parte de los hogares valdivianos. Esto es en base a la muestra que levantamos en Valdivia, y a estudios que se han hecho desde la década de los 90 en adelante. Entonces vemos, por ejemplo, que el año 91, algo así como el 75% de los hogares utilizaban leña. Había en esa época un elevado consumo de desechos de aserradero, aserrín, cortezas y otros desechos que la gente iba a buscar normalmente en industrias que estaban cerca de la ciudad o en la ciudad.
Este consumo de leña fue aumentando, ¿verdad? Llegando a un máximo en torno al año 2014-2015, donde cerca del 95% de los hogares valdivianos consumían leña, ¿verdad? Que es esta barra verde oscura. Sin embargo, ya a partir de ese año y en el último muestreo que realizamos el año 2018 vemos una disminución en la proporción de hogares que utilizan leña, junto con un aumento muy significativo en la proporción de hogares que utilizan pellets. Se está dando un reemplazo de leña por pellet y no solamente lo hemos visto en Valdivia, sino que es algo que estamos viendo también con análisis similares que hemos hecho en Puerto Montt y en Osorno, donde en torno al 10% de las viviendas hoy día están satisfaciendo sus necesidades de calefacción con pellet. La electricidad también se está utilizando crecientemente en los hogares del sur, pero como un complemento al uso de leña, de pellet, o de otros combustibles que también se utilizan para calefaccionar. Lo que vemos también a través del tiempo es que el volumen de consumo promedio de las viviendas está disminuyendo, muy probablemente debido a que la familia no permanece todo el día en la casa, la gente sale, ¿verdad? Hombres y mujeres trabajan, por lo tanto hay una menor demanda de calefacción, también las casas se han reducido en tamaño, en fin, una serie de razones que hacen que el volumen promedio por vivienda también esté cayendo, al menos en la ciudad de Valdivia. Otra cosa que hemos visto es que ha habido un mejoramiento en la eficiencia de los calefactores. En la década de los 90, en el año del estudio que hizo el profesor Murúa, aquí en Valdivia el año 91, vemos que algo así como el 55% de los calefactores correspondían a cocinas a leña, le seguían las salamandras, ¿verdad? Sin embargo, ya el año 2015 tenemos que prácticamente las salamandras han desaparecido de las viviendas y hoy día las combustiones lentas son el calefactor más abundante, seguido por las cocinas a leña. La eficiencia promedio de los calefactores también pasó de un 40% a un 55% el año 2015. Es decir, hay todo un proceso de mejoramiento tecnológico que va junto con este proceso también de reemplazo de combustibles, de cambios también en las características de los hogares, de aumento en el ingreso per cápita, ¿verdad? Y una serie de otros elementos, de factores. También lo que vimos gracias a estos estudios es que la importancia de las especies nativas en el abastecimiento de leña ha disminuido notablemente. En el año 91 casi el 100% del volumen de leña venía de especies nativas, roble, ulmo, luma y otras especies que se utilizaban con ese fin. Sin embargo, ya en la medición que hicimos el año 2014 vemos que las nativas disminuyen en torno al 50% de los hogares, es decir, ha habido una reducción enorme en la proporción de hogares que utilizan leña nativa, con un aumento, ¿verdad?, en el consumo de leña de eucaliptus. Y de aquella leña nativa, es decir, tomando solo la leña nativa que se utiliza, lo que vemos el año 91 es que casi la mitad, un poquito menos de la mitad, el 45% era lo que la gente denominaba la leña roja, que es leña de ulmo, pero en general leña de árboles, uno podría asociarlo a árboles adultos, ¿verdad?, que tienen normalmente el centro coloreado o que corresponden a maderas más duras, ¿verdad?, y que son de mejor calidad al momento de la combustión porque dejan brasa, duran un poco más, tienen mayor poder calorífico, en fin. Y el 55% en esa época correspondía a madera blanca, que normalmente se asocia a árboles más jóvenes y también de ciertas especies. Esta proporción entre maderas rojas y blancas también ha cambiado y hoy día vemos, o el año 2014, ¿verdad?, en la medición de ese año lo que vimos fue que ya la proporción de maderas rojas se ha reducido muchísimo, en la medida también en que el bosque nativo se ha ido deteriorando, hay menor abundancia de árboles adultos, en fin. Lo que quiero decir un poco con esto es que los datos que vamos generando a partir de estos estudios no solamente sirven para tener números o estadísticas, sino que también para tener una idea de lo que está ocurriendo en los bosques, porque finalmente esta madera y todos estos combustibles vienen de alguna parte y están generando un impacto ambiental, ecológico y también social que uno puede deducir o analizar teniendo esta información. Y para ir terminando ya, otra de las aplicaciones interesantes de esta información es que las encuestas que aplicamos están georreferenciadas, por lo tanto lo que podemos hacer es generar mapas, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Valdivia, y lo que muestra este mapa de Valdivia, ¿verdad?, es
el consumo de leña por hectárea de ciudad, ¿verdad? Agrupando todas las casas que están en una hectárea y sumando ese volumen de consumo. Y lo que vemos es que hay zonas de la ciudad que son aquellas más oscuras, en un rojo más intenso, que son áreas donde hay un mayor volumen de consumo de leña y que por lo tanto son zonas, por ejemplo, que están aportando mayor material particulado a la atmósfera. Son las zonas de la ciudad que más contribuyen a la contaminación y que al mismo tiempo, algunas de ellas, porque aquí está el mapa de consumo de leña, este es el mapa de los estratos socioeconómicos. Aquí lo que vemos son los hogares ordenados por quintiles de ingreso, y lo que vemos que en algunas zonas coinciden, ¿verdad? O en general hay cierta coincidencia entre hogares de menores ingresos y altos niveles de consumo de leña, porque además son viviendas que están que son áreas más densas, hay más viviendas por hectárea. Entonces, en el fondo, esta información se puede utilizar para mejorar la implementación de políticas públicas, como los planes de descontaminación atmosférica, donde, por ejemplo, se podrían focalizar ciertas medidas. Por ejemplo, se podrían en esas zonas mejorar el programa de reacondicionamiento térmico de las viviendas, se podría generar un subsidio especial para que esas familias puedan tener casas de mejor estándar y de esa manera, de mejor estándar térmico, y de esa manera poder reducir el volumen de consumo de leña y así reducir la contaminación. También se podrían en algunas de esas zonas focalizar el reemplazo de calefactores, entregándole a la gente un calefactor más eficiente, en fin. Esta información georreferenciada permite mejorar la implementación de políticas como la que mencionaba recién, el plan de descontaminación y otras políticas, ¿verdad?, que muchas veces requieren de cierta focalización y que requieren priorizar los recursos que siempre son escasos para lograr un mayor impacto, en este caso, en reducir la contaminación atmosférica. Como conclusión, planteamos, ¿verdad?, que es necesario establecer este sistema de monitoreo del consumo de biocombustibles sólidos más allá de la leña. Si bien yo me he concentrado mucho en hablar de la leña porque hoy día es el principal biocombustible sólido que se utiliza en Chile, sin embargo estamos viendo que el pellet está entrando con mucha fuerza en el sector residencial y es probable que de aquí a 20 años más sea el pellet el gran protagonista de una charla como esta, pero también tenemos un consumo importante de carbón vegetal en áreas rurales, en la región del Maule, en la región del Biobío. Las tillas térmicas están entrando fuerte también en el comercio y en algunas instituciones que tienen calderas, en fin. Necesitamos cifras confiables, dada la importancia que tienen estos combustibles en la matriz energética chilena. Lo vimos al principio, ¿verdad? Cerca del 40% de toda la energía que utilizan los hogares chilenos se satisface con biocombustibles sólidos derivados de la madera. Chile está en un proceso de transición energética muy dinámico que afecta al mercado de estos biocombustibles, y este proceso de transición energética de alguna manera se ha visto acelerado por la implementación de los planes de descontaminación atmosférica, por el ingreso de las energías renovables no convencionales, por esta enorme discusión que hay sobre el cambio climático y el abandonar, la necesidad de alguna manera de abandonar los combustibles fósiles. Por lo tanto, eso también es un argumento importante para poder implementar un sistema de monitoreo como el que estamos proponiendo. Y finalmente, porque los patrones de consumo de leña cambian a través del tiempo, y esto debería considerarse en la política agrícola, en la política energética, en la política ambiental, ¿verdad? Incluso en la política de salud pública, porque finalmente, como hemos visto, ¿verdad?, en el caso de la contaminación del aire, el uso o el mal uso de estos combustibles pueden generar problemas que afecten a la salud de las personas. Eso, muchísimas gracias.